Hola, mi nombre es Ariel David Genes y estoy en la carrera de profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente. En este video voy a exponer lo que aprendí hasta ahora en el curso de Didáctica 2018 con la ayuda de la profesora Erika y sus ayudantes. Lo primero es que la planificación es un proceso sistemático en el cual se selecciona información teniendo en cuenta ciertos objetivos. Básicamente consiste en gestar un plan pensando en otra persona, en el estudiante. Y es bastante difícil pensar en otra persona ya de por sí. Aprendí que hay que tener en cuenta ciertos aspectos que antes yo pensaba que no se deberían considerar para una planificación. Erika nos planteó la situación desde un punto de vista muy interesante y creo que hizo cambiar mi forma de ver lo que es una planificación en sí. Tener en cuenta detalles muy pequeños como por ejemplo momentos del día en el cual se van a dictar las clases. Recordando una clase de Dulce, ella había planteado que no es lo mismo dar una clase antes de que los chicos desayunen a dar la clase después de que los chicos desayunen. Obviamente la predisposición de los alumnos es totalmente distinta. Erika nos hizo pensar de tal manera que pensemos en los detalles, no solamente en cuáles eran los contenidos que se iban a dictar, sino cómo se van a dictar, sino que también en detalles como por ejemplo recursos de los cuales disponía dentro del establecimiento. Por ejemplo, si la pizarra era con tiza o con fibrones, si los fibrones tenían tinta, si el establecimiento disponía de tizas en el caso de que sea una pizarra tiza. Todos estos aspectos, los cuales yo no consideraba importante, sí lo son en realidad. Así que creo que aprendí a pensar una planificación no tanto desde el punto de vista de qué hay que hacer y cómo lo voy a hacer, sino que teniendo en cuenta todas estas variables. Y creo que con eso podría maximizar el proceso de aprendizaje de mis alumnos. Por otro lado, Erika nos planteó que relacionemos un tema transversal, violencia de género, con contenidos curriculares específicos nuestros, o sea, de química, biología y demás. Eso me resultó muy desafiante, ya que en julio yo consideraría descabellado plantear un tema como por ejemplo violencia de género con química. ¿Cómo podría relacionar esto? Pensaría en ese momento. Sin embargo, gracias con la ayuda de Erika y de las clases, me ayudaron a abrir la cabeza y a darme cuenta de que puedo relacionar la química en sí de muchas maneras con muchos otros temas que quizás en otro momento pensaría que no tendrían absolutamente nada que ver. Así que creo que eso también es algo muy bueno. En fin, Erika nos propuso hacer esto a través de una estrategia que sería la estrategia de proyecto, donde un proyecto consiste en la participación activa de los estudiantes, en donde ellos deberían investigar, seleccionar información y plantear la difusión del trabajo. Así que teníamos que planificar un proyecto. Entonces, ya pensando en la planificación desde otro punto de vista, como bien lo dije y con lo que nos ayudó Erika, nos pusimos y abordamos este trabajo a través de
de los componentes que tiene una planificación, o sea, cuáles son los componentes que tiene la planificación y qué debe tener una planificación para ser considerada una planificación y no, por ejemplo, una secuencia didáctica. Así que me refiero a la fundamentación, a los contenidos, a los objetivos, a las actividades, los recursos, el tiempo, la evaluación y demás. Así que empezamos ya conociendo o aprendimos de qué se trata y cuáles son las partes y los componentes de una planificación. Entonces, me estoy quedando sin batería. Entonces, ya dentro y abordando lo que era la planificación, Erika propuso este trabajo en grupos, así que teníamos otro desafío que es poder trabajar en equipo. Es muy importante esto y yo creo que a mí me ayudó muchísimo porque particularmente no contaba con el tiempo necesario o que yo quisiera contar para poder leer todo el contenido teórico que nos proponía la cátedra, así que muchas veces no pude haber leído algo, pero mis compañeros sí, quizás, y eso me ayudó bastante. Entonces poder trabajar en equipo fue muy interesante y muy importante. Básicamente en el desarrollo de la planificación lo que tuvimos que hacer es tomar decisiones en todo momento. Decisiones que cumplan o que ayuden a cumplir los objetivos que nos habíamos planteado con este trabajo y aprender a tomar esas decisiones para que la secuencia de actividades sea coherente fue interesante. Nosotros abordamos la relación entre el tema transversal y los contenidos curriculares propios, planteando desde el punto de vista biológico la reproducción sexual y la maduración sexual en los seres vivos y qué causaba esta maduración sexual, donde ahí pudimos incluir las hormonas, por ejemplo, desde el punto de vista químico. Y no solamente la evolución y la maduración sexual, sino qué cambios causaban las hormonas, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también en el temperamento de los individuos. Al madurar se cambiaban las emociones y demás. A través de eso pudimos abordar la violencia de género o el tema violencia de género, tomando el noviazgo adolescente. Así que es lo mejor que pudimos hacer, creo que estuvo bastante bien. Bueno, al ir desarrollando las actividades, las clases en sí, nosotros planteamos un proyecto de 8 días, por así decirlo, 8 clases, donde gracias a los consejos de Erika entendimos que no era prudente plantear las clases por hora, sino lo que aconseja Anijovic, que sería dividirlas en inicio, desarrollo y cierre. Entonces lo planteamos de esa manera. Creo que es lo mejor. En fin, las decisiones las fuimos tomando en equipo, debatimos bastante y fue bastante difícil establecer una secuencia coherente entre las actividades y los objetivos de la planificación. Por último, creo que lo que representó el mayor desafío y en lo que quizás estuvimos más flojos en la planificación sería en la evaluación. Si bien fuimos evaluados muchas veces en nuestra vida académica o nuestra vida estudiantil, incontables veces fuimos evaluados, resultó inesperadamente complicado evaluar a otra persona, evaluar al estudiante, pensar en la evaluación. Lo que hicimos fue
plantearnos una evaluación de desempeño, que era lo que más acorde estaba con la estrategia de proyecto, donde planteamos una observación a lo largo del trabajo. Obviamente requería un seguimiento en donde no solamente íbamos a evaluar, o no solamente pensamos en evaluar la forma en que los chicos trabajaban, sino cuál fue la predisposición, o cuál va a ser la predisposición de los chicos ante el proyecto, en la creatividad y demás. Si bien comprendí de qué se trata evaluar, que sería pensar en que si el alumno realmente cumple con los objetivos que yo me propuse para este trabajo. O sea, de eso se trata. Pudimos haberlo hecho mejor especificando de qué manera íbamos a hacer el seguimiento en nuestra planificación. Así que, y nada. Disculpen si fui muy general y el video muy sencillo. Lo que pasa es que mi conocimiento sobre estas cosas es en extremo limitado, así que también es algo que estoy aprendiendo en este curso. Así que por esto y por todas las cosas que me ayudaron a crecer en este curso, le doy gracias a Erika y a todo su grupo, que supongo que me va a ser de gran ayuda en el caso de que pase la materia en el año que viene en las prácticas. Eso es todo. Chao, gracias.